Vamos a empezar la reunión. Entonces, hoy vamos a hablar de gangrena de Fournier. Yo soy Sara Vázquez, residente de cirugía. Como definición, la fascitis necrosante o gangrena de Fournier es una infección necrosante de tejidos blandos severa. La necrosis se caracteriza por ser rápida, progresiva y extensa que involucra la fascia. Entonces, como definición, algunos de los nombres que ha recibido a lo largo del tiempo la fascitis necrosante, entre ellos encontramos la gangrena hemolítica estreptocóxica, debido a que una de sus principales etiologías es el Streptococcus pneumoniae, la gangrena de Melaneyi, que es un nombre similar al de gangrena de Fournier, que ambos se refieren a las fascitis necrosantes abdominoperineales, el fajedema, que habla de una úlcera necrótica, la fascitis necrosante, que es el nombre que se le da pues como a todas las fascitis necrosantes independiente de qué parte del cuerpo se genere, la fascitis sinérgica necrosante, que sinérgica es porque otra de las etiologías es polimicrobiano, y la gangrena hospitalaria. Entonces, como clasificación, la clasificación se puede dar dependiendo de la profundidad tisular, la localización anatómica o los aislamientos microbiológicos. Según la profundidad tisular, podemos hablar de una celulitis necrosante cuando compromete la necrosis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Fascitis cuando ya compromete la fascia, y mionecrosis cuando ya se compromete el músculo. Y según la localización anatómica, entonces puede ser cervicofacial en extremidades torácicas o abdominoperineales, que como les dije puede llamarse también gangrena de Fournier o gangrena de Melaneyi. Un poquito de historia: desde el siglo V antes de Cristo, Hipócrates realizó las primeras descripciones de pacientes con infecciones necrosantes. En 1777, un cirujano documentó la fascitis necrosante en un crucero de Gran Bretaña. En 1871, Joseph Jones también se describió la gangrena hospitalaria durante la Guerra Civil en Estados Unidos. En 1883 aparece el epónimo de gangrena de Fournier, gracias a Jean Alfred Fournier, que era un dermatólogo que tenía pues como énfasis en infecciones venéreas. Él habla de una fascitis necrosante de los genitales externos, el perine y la región perianal. En ese momento él hace descripción de un paciente joven que lo describe como un desenlace fatal, progresivamente rápido, que fue un paciente que tuvo él, que inició con un eritema en la región perineal, y con dolor, y fue rápidamente progresivo. En cuestión de horas ya el dolor se había intensificado, y en cuestión de 3 días el paciente ya tenía un compromiso extenso de todos los tejidos blandos del área perineal. Y en 1924 se describe la gangrena, que la describe Melaneyi. Melaneyi describe la gangrena hemolítica streptocóxica, y en 1952 se acuña ya el término de fascitis necrosante. Entonces, la epidemiología, por ser una enfermedad que no es tan frecuente, la incidencia pues en la literatura tiene una descripción variable. En Estados Unidos hablan entre 8.7 a 10 casos por cada 100.000 habitantes, y la literatura va desde 1.1 hasta 32.6 por cada 100.000 habitantes. 1.1 se encuentra en Países Bajos y 32.6 en descripciones de países como Tailandia. La promedio es de 54 años, más o menos 15 años. Tiene una incidencia mayor en hombres. Se describe una relación de 9:1 con las mujeres, y la mortalidad es variable, va entre el 20 hasta el 40%. Hay descripciones que hablan hasta del 88% dependiendo de los factores de riesgo que tengan los pacientes. Y hay otras descripciones que hablan hasta de un 16% de mortalidad si se hace una detección temprana y un desbridamiento quirúrgico agresivo inicial. Como etiología y fisiopatología,
la principal etiología de la gangrena de Fournier o la fascitis necrosante son los traumas. Realmente pueden ser traumas leves como contusiones, lesiones menores, laceraciones, escoriaciones, hasta traumas mayores o traumas penetrantes o contusos. Puede darse secundario de intervenciones o instrumentación urológica, genital o perianal, puede darse asociado a patología geniturinaria o perinal, puede darse asociado a patología inflamatoria abdominal o puede ser idiopática hasta en un 36%. Los factores de riesgo, entonces en esta gráfica podemos ver que casi la mitad de los pacientes, hasta el 45%, y en algunas descripciones habla de más de la mitad de los pacientes, tienen como antecedente diabetes o se hace un diagnóstico de nuevo de diabetes. También se asocia en gran medida, hasta en un 40%, a obesidad, y tienen otros factores de riesgo asociados como la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, el alcoholismo, el tabaquismo, la falla renal, la manipulación o la historia de instrumentalización de la vía uretral, la vejiga neurogénica y el uso de corticosteroides. Entonces, a modo de fisiopatología, podemos dividir la fisiopatología dependiendo de si hay o no una entrada por medio de la piel de los microorganismos. Entonces, acá vemos que puede haber un ingreso cutáneo de un microorganismo secundario a una lesión o un trauma que puede ser menor, y esto hace que haya una lesión pues, de tejidos blandos, que haya el ingreso de los microorganismos, y estos microorganismos van a iniciar con la liberación de toxinas bacterianas, van a hacer una transgresión del tejido y va a hacer que haya una diseminación tisular. Inicialmente el compromiso de la piel generalmente es leve, puede haber eritema y edema y puede haber bulas y equimosis, y posterior a esto, ya con la diseminación tisular que genera el microorganismo, pues hay una oclusión de vénulas y arteriolas, que esto es lo que va a hacer que se ocasione la necrosis del tejido. En este, cuando no hay pues como tal una lesión en la piel un ingreso de los microorganismos, entonces va a haber una lesión que es profunda, va a haber un estímulo que va a generar una respuesta de daño, un influjo de leucocitos y una activación de células progenitoras miogénicas. En esta fisiopatología generalmente son hospederos susceptibles y ocasionan una bacteriemia y una lesión tisular. Va a haber liberación de las exotoxinas, que va a hacer que haya una oclusión de vénulas y arteriolas, y esto va a generar necrosis del tejido. Generalmente el compromiso inicial es más profundo y ya se va extendiendo por toda la pared y va generando entonces la aparición de lesiones en piel, eritema, bulas y la equimosis, el eritema. Se genera una liberación de hidrógeno. Generalmente estos pacientes pues generan crepitación y hay gas en los tejidos profundos, debido a que de forma concomitante tienen microorganismos anaerobios que hacen que haya liberación de hidrógeno y hace que haya aire en los tejidos profundos. Se habla de que puede haber una diseminación tan rápida como que haya de compromiso extensión de 2 a 3 centímetros por cada hora que transcurra los pacientes con la fascitis necrosante. La etiología, entonces, pueden ser múltiples microorganismos. Los principales, entonces, está la E. coli, el Enterococo fecalis, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, los estreptococos, y pueden haber otros microorganismos como infecciones fúngicas micóticas como la cándida. La clasificación, entonces, en este momento la etiológica, entonces la tipo 1, que es la más común, generalmente es polimicrobiana. Hay una asociación entre microorganismos anaerobios y aerobios, generalmente son gram positivos, gram negativos,
o ambos. Y la localización se puede dar en el periné, en el tórax, en la ingle o en la pared abdominal. Normalmente es en pacientes inmunocomprometidos o en neonatos secundario a oncefalitis. Algunos factores de riesgo, como ya les dije anteriormente, entonces en estos pacientes vamos a encontrar diabetes mellitus, enfermedad vascular periférica, enfermedad renal crónica, VIH, insuficiencia cardíaca, EPOC, consumo de sustancias psicoactivas de forma intravenosa, licor, trauma y malnutrición. Estos factores o estos antecedentes predisponen a que haya ya una microangiopatía y una hipoxia tisular, y esto hace que pues, sea peor la necrosis tisular. El tipo 2, que se da principalmente en extremidades, cabeza y cuello, está asociado al estreptococo del grupo A. Generalmente tienen antecedentes de trauma reciente o generalmente se da en posquirúrgicos y tienen asociado el síndrome de choque tóxico. El tipo 3, que son microorganismos atípicos, es monomicrobiano, se da en extremidades, tórax, abdomen y periné, por microorganismos como el Vibrio, el Clostridium, las bacterias gram negativas y las aeromonas. Eh, Estos microorganismos, el Vibrio está asociado a lesiones que están expuestas al agua del mar, el Clostridium, heridas quirúrgicas o el consumo de sustancias psicoactivas de forma intravenosa, y las aeromonas asociado al consumo de alimentos de mar. Tienen un curso fulminante y generan una falla multiorgánica rápida. Y el tipo 4 está asociado a infecciones fúngicas como las cándidas y los cigomicetos. También son generalmente monomicrobianas y se da principalmente en extremidades, en tórax, en abdomen y en periné. Está asociado a traumas o a quemaduras y normalmente son muy agresivas y en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, las manifestaciones clínicas podemos dividirlo como en 4 momentos. El inicio es un inicio normalmente insidioso, pero puede presentarse de forma rápida y abrupta. Normalmente el inicio insidioso puede ser un paciente que llega con un choque que se sospecha que sea séptico, sin embargo no se le encuentra pues como claramente el foco. Pueden presentar malestar, astenia, adinamia, leve dolor o incomodidad con el movimiento y retención urinaria. Ya posteriormente vamos a ver los cambios inflamatorios locales, que se va a generar entonces edema, eritema y dolor intenso. El tiempo de consulta promedio de los pacientes con fascitis necrosante se habla que es de 5 días, más o menos 3. Luego va a haber una necrosis y una falla multiorgánica, que cuando ya se da la necrosis empieza a darse un dolor desproporcionado. Generalmente, pues clínicamente no es tan notorio el compromiso sistémico y el compromiso local, pero los pacientes refieren un dolor severo que los hace tener una quietud, pues como posiciones que los deja quietos, y pueden tener crepitación, fiebre hasta un 60%, elevación de reactantes, necrosis y falla multiorgánica. Y ya la fase de restauración, que ya se da posterior al tratamiento. Entonces hay algunas escalas que se utilizan para evaluar pues como el diagnóstico inicial de la fascitis necrosante. El L-RINEC es de las primeras que se utilizó, de las primeras escalas que se utilizó. Está descrita desde el 2005 y utiliza variables como la PCR, los leucocitos, la hemoglobina, el sodio, la creatinina y la glucosa. Se hace una sospecha diagnóstica con 6 o más puntos, tiene un valor predictivo positivo del 92% y un valor predictivo negativo del 96%, y aumenta la sospecha diagnóstica con 8 o más puntos. Esto es un metaanálisis del 2018 en el que se incluyen 23 estudios que tratan como de validar la escala de L-RINEC. Hablan de que por encima de 6 puntos hay una sensibilidad de 68% y una especificidad del 84%.
Sin embargo, cuando se usan los 8 puntos pues, que previamente vimos, pierde altamente la sensibilidad. Esto quiere decir que la escala deja de ser buena porque puede excluir muchos pacientes que realmente tienen fascitis necrosante y que por no dar pues como el puntaje sugerido por la escala se pueden perder como de vista. El puntaje menor a 6 entonces no reduce significativamente la probabilidad post-test de la fascitis necrosante. CIARI es una escala más reciente que fue descrita en el 2019 y CIARI es como las iniciales de las variables que utiliza. La S es el sitio que sea una infección diferente a miembros inferiores. La I es la inmunosupresión. La A es la edad menor a 60 años. La R es la función renal que hablan de una creatinina de 1,59 o más. Y la I es marcadores inflamatorios que incluye leucocitos y PCR. Ellos hablan de que más de 3 puntos tienen una sensibilidad de 84% y especificidad de 70%, que si se comparan pues como estos valores con el L-RINEC realmente son menores la sensibilidad y la especificidad, pero hay un estudio que compara ambas escalas y evidencia que el área bajo la curva de la escala de Chiari es mucho mayor, quiere decir que incluye muchos más pacientes con diagnóstico de fascitis necrosante, lo que la hace pues una herramienta útil para el diagnóstico. En cuanto a las imágenes en la fascitis necrosante o en la gangrena de Fournier, realmente ninguna imagen debería retrasar la intervención quirúrgica y el manejo emergente. Sin embargo, si quedan dudas, las tomografías, la ecografía y la resonancia pueden ser pues como de utilidad. Generalmente lo más llamativo y lo que más habla de la fascitis necrosante es el enfisema o el gas que se va a ver en todas las imágenes. Hay un engrosamiento de la fascia, hay un edema y hay colección. Hay un estudio que habla de la utilidad de la ecografía en la fascitis necrosante y comparan que tiene pues muy buen rendimiento comparado con signos clínicos como la fiebre que hablan de que la ecografía tiene pues como mayor sensibilidad y especificidad que otros signos clínicos como la fiebre y el dolor desproporcionado. El pronóstico, entonces, algunos predictores de mortalidad y de peores desenlaces en estos pacientes, entonces, los pacientes mayores de 60 años, la clasificación microbiológica tipo 3, que eran las bacterias pues, que son más atípicas como el vibrio, las comorbilidades como la enfermedad coronaria, la enfermedad renal, la cirrosis y el cáncer, el choque séptico, la creatinina mayor de 2 como predictor independiente de mal pronóstico, y también predictor de mal pronóstico, la extensión de la superficie cutánea afectada por la gangrena y el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta el tratamiento. Esta es otra escala, entonces esta escala habla es ya de como la mortalidad, predice mortalidad y estancia hospitalaria relacionada con la gangrena de Fournier. Tiene 8 variables, son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el sodio, el potasio, la creatinina, el bicarbonato y los leucocitos. Tiene un total de 36 puntos. Si tiene el paciente más de 9 puntos, predice una mortalidad de hasta el 94%, y si tiene menos de 9 puntos en la escala, puede hablar de una sobrevida del 78 al 80%. Hay una escala de la índice de severidad de la gangrena de Fournier simplificado que solo tiene en cuenta la creatinina, el hematocrito y el potasio. Entonces, hay muchos estudios que miran como el tiempo de intervención quirúrgica desde el ingreso de los pacientes, y este estudio me parece pues como muy interesante porque es un metaanálisis que compara las intervenciones quirúrgicas antes de las 6 horas versus después de las 6 horas, y realmente tiene pues evidencia de que los pacientes que son llevados a intervenciones quirúrgicas antes de las 6 horas
tienen mejores desenlaces y menor probabilidad de mortalidad que los pacientes que tienen, pues que se intervienen después de las 6 horas. Entonces, el tratamiento, los 3 pilares del tratamiento es la reanimación, el lavado y el desbridamiento quirúrgico y los antibióticos. La reanimación generalmente debe darse en la primera hora, según los lineamientos de los pacientes con sepsis. El lavado y desbridamiento quirúrgico, pues ya vimos en la anterior diapositiva la importancia de que sea oportuno y emergente, y el uso de antibióticos. Entonces, el uso de antibióticos se recomienda iniciar con un tratamiento de amplio espectro empírico. Hablan de que la duración debería ser de 10 días después del control del foco con los desbridamientos, que en cada intervención se debería hacer una toma de cultivos y que se debería adicionar antimicóticos si se sospecha pues, que hay una fascitis necrosante tipo 4 o según los cultivos. Entonces, idealmente se debe incluir pues gram positivos, gram negativos y anaerobios. En las recomendaciones de las guías hablan de que cuando los pacientes están estables se puede hacer un inicio con piperacilina, tazobactam y clindamicina, y si los pacientes están inestables, entonces ampliarlo como piperacilina o meropenem o imipenem, y para los gram positivos linezolid o vancomicina o clindamicina. La cirugía, entonces, como vimos, lo más importante es que sea una intervención quirúrgica temprana, debe ser un desbridamiento agresivo, se debe retirar todo el tejido necrótico y idealmente se debe evaluar que haya una viabilidad tisular, evaluando pues que haya sangrado en el tejido que estemos dejando. Hablan de que se debería hacer intervención cada 24 a 72 horas, y pues algo como adicional es el aislamiento del tracto geniturinario y tracto gastrointestinal, que realmente pues la sonda vesical está indicada casi que de entrada, y ya el tracto gastrointestinal vamos a ver más adelante cuándo se indicaría. Eh, el sistema de presión negativa, la terapia BAC, habla de que disminuye la humedad, estimula la angiogénesis, favorece la granulación, protege la piel y aísla la herida de contaminación. Realmente se viene pues hablando cada vez más del uso de terapia de presión negativa, pero su uso no debe prolongar los lavados ni el desbridamiento quirúrgico. Hay varios estudios retrospectivos, realmente no hay ninguno prospectivo, y hablan de que hay una mayor supervivencia general con el uso de terapia de presión negativa, un menor número de curaciones, menor número de dolor y mayor movilidad de los pacientes, una menor estancia hospitalaria y una menor pérdida de tejido. Al parecer, pues esta es como una de las mayores ventajas, que al momento de hacer la reconstrucción de los pacientes, los defectos son menores cuando se ha utilizado terapia de presión negativa. Este es un paciente, una descripción, un caso, una descripción de un caso, paciente de 66 años con diabetes, hipertensión y enfermedad coronaria, así se ve al ingreso. Después del primer día, después del primer posoperatorio se utiliza terapia de presión negativa, y este es después de la tercera intervención quirúrgica. Ellos pues describen como uso de regeneradores tisulares, y vemos como el tejido después de la tercera intervención ya se ve pues como viable y vital, y puede hacerse como la reconstrucción más o menos después del día 40. Entonces, la derivación del tracto gastrointestinal generalmente se puede hacer con colostomía o con Flexicil, que el Flexicil es una forma de derivación de las deposiciones, generalmente en pacientes que tienen diarrea. Inicialmente fue creado para los pacientes en unidad de cuidados intensivos, pero se ha pues venido como extendiendo su uso en este tipo de pacientes como de fascitis necrosante. Realmente no hay consenso sobre cómo se usa o cuándo está indicada la colostomía o un catéter de incontinencia fecal como el Flexicil. Entonces, el único estudio prospectivo que hay hasta el momento
Fue un estudio que tomó pacientes entre el 2017 y 2020. Fueron 30 pacientes con gangrena de Fournier, evaluaron el efecto de la colostomía a un año. Ellos hicieron un emparejamiento para que hubieran 15 pacientes con colostomía y 15 pacientes que se negaron a la colostomía, y se realizó la colostomía después del primer desbridamiento. Esta es la tabla 1, que vemos que son pacientes en los dos grupos con características completamente similares. Ninguna de las características clínicas tiene una diferencia estadísticamente significativa. Eso hace pues que sea mucho más confiable por ser prospectivo, y también pues evidencia que realmente hubo un buen emparejamiento y fueron dos grupos completamente similares. Describen pues características como la edad, el sexo, el índice de masa corporal, las comorbilidades asociadas, la causa asociada, los aislamientos, el índice de severidad de gangrena de Fournier y la extensión. Los desenlaces de los que ellos hablan es el número de desbridamientos, el número de hospitalización, el número de admisiones a UCI y el número de complicaciones posoperatorias y el número de curaciones de las heridas. Realmente vemos en este lado que todos los desenlaces de los que ellos hablaron fueron estadísticamente significativos. Los pacientes que tuvieron colostomía requirieron menos desbridamientos, tuvieron una estancia hospitalaria menor, y el tiempo de la curación de las heridas también fue menor. En mortalidad no hay datos porque ninguno de los 30 pacientes tuvo pues como mortalidad. Entonces ellos hablan de que pues realmente la conclusión del estudio es que la colostomía bien indicada y en momentos pues como oportunos está indicada para el control de la contaminación. Realmente es el único estudio prospectivo que hay hasta el momento. Todos los demás estudios que hay son retrospectivos. Se basan mucho en la mortalidad y realmente no ha habido pues como desenlaces significativos en cuanto a la mortalidad con respecto al uso o no de colostomía o de derivación del tracto gastrointestinal. Lo que sí hablan otros estudios retrospectivos es que sí puede aumentar los costos hospitalarios. Entonces no hay pues como claras recomendaciones en el uso. Sin embargo, me parece que el estudio anterior pues es como abrir una brecha de que la posibilidad de hacer una derivación del tracto gastrointestinal sí es verdaderamente útil en los pacientes, debido a que impacta en muchos otros aspectos, aunque no se evidencia en la mortalidad. Eso pues lo hablan en algunos artículos. Siempre se debería pensar después del primer desbridamiento, hablan entre el primer y segundo, y hablan que si después de la primera semana pues no tuvo derivación, se disminuye el riesgo de requerirla hasta en un 95%. Entonces, realmente pues la única guía que habla sobre esto son las emergencias anorrectales de la WSS y la AST. Hablan pues como a grosso modo de que las indicaciones comunes para la colostomía son la afectación del esfínter anal, la incontinencia fecal y la contaminación fecal continua de la herida. Otras terapias que realmente están en estudio pero no están validadas: el oxígeno hiperbárico habla de que disminuye la proliferación de los aerobios y la diseminación de la fascitis, de que promueve la granulación, angiogénesis y formación del colágeno. Y la inmunoglobulina intravenosa, que son anticuerpos que inhiben la acción de los superantígenos bacterianos. El manejo de estos pacientes vale la pena pues como recordar que es un manejo multidisciplinario. Generalmente son pacientes que deben estar apoyados por nutrición, por terapia física, por psicología y psiquiatría, y en algún momento por cirugía plástica. Y como conclusiones, entonces la gangrena de Fournier es una urgencia quirúrgica. El diagnóstico y manejo quirúrgico temprano
son los principales factores modificables del pronóstico. Para el diagnóstico hay herramientas útiles como las escalas de L-Rinec y Chiari, el índice de severidad de la fascitis de la gangrena de Fournier permite establecer el riesgo y la mortalidad asociada a la patología, y el objetivo quirúrgico inicial siempre debe ser retirar toda la necrosis y hacer el mayor control posible de la contaminación, y se debe realizar un manejo multidisciplinario. Bueno, pues Sara, en primer lugar te quiero felicitar por la revisión del tema, creo que es completa. Lo más importante pues en fascitis necrosante es la identificación temprana y hemos visto como el retraso en el diagnóstico y por tanto el retraso en el inicio del desbridamiento temprano pues es lo que más impacta en la mortalidad de los pacientes. Está claro que el hacer un desbridamiento completo del tejido necrótico en la primera cirugía pues es de los factores que más logra mejorar la sobrevida de estos pacientes y no nos debemos quedar pues como cortos en eso. Igualmente toda la parte del soporte sistémico, el inicio temprano de antibiótico y la reanimación. Yo creo que pues como para los estudiantes que están acá, lo más importante es recordar los factores de riesgo que pueden llevar a que una infección de tejidos blandos no necrosantes se convierta en una infección de tejidos blandos necrosantes, ¿cierto? Y es los pacientes con diabetes descompensada, con enfermedades sistémicas, muchas veces los pacientes ancianos. Recordar siempre hacer una adecuada revisión, pues un examen físico completo, revisar el perineo, buscar esa crepitación y siempre estar muy atentos ante la presencia de dolor desproporcionado, ¿cierto? Siempre sospecharlo y creo que el uso de las escalas actuales pues es válido, pero nada va por encima de la sospecha clínica y el recordar que pacientes pueden terminar en una patología como esta y hacerla adecuada y temprana solicitud de la evaluación por la especialidad quirúrgica competente. Usualmente las gangrenas de Fournier que implican compromiso escrotal y de los genitales usualmente son manejadas en algunas instituciones por urología, pero vemos pues como usualmente cirugía general es la especialidad que más se encarga de estos pacientes. Yo creo que el tema más controversial para nosotros los cirujanos siempre va a ser las derivaciones fecales y es como en lo que más tenemos dificultad muchas veces con las unidades de cuidado intensivo. Si bien, pues creo que el estudio que presentaste es interesante, pero sigue siendo un estudio retrospectivo y como no tuvieron casos de mortalidad, creo que evaluar la mortalidad o decir que las derivaciones fecales no tienen ningún tipo de impacto en la mortalidad, pues es una conclusión que se queda muy corta en un estudio de este tipo. También creo que es un manejo interdisciplinario y sobre todo un manejo muy importante desde el servicio de enfermería. Las colostomías no son cirugías pues completamente inocuas, ¿cierto? También tienen complicaciones, también impactan en la calidad de vida de los pacientes y existen otras alternativas como pues obviamente el cuidado permanente por el servicio de enfermería e incluso los dispositivos de derivación fecal como el Flexicil. Y muchas veces vemos que los pacientes terminan en colostomía, más noto yo por una dificultad en el cuidado del paciente, ¿cierto? No se hacen las curaciones de forma periódica, no se insiste en el manejo adecuado del Flexicil cuando se usa, entonces no se laxa adecuadamente el paciente, no se cuida el Flexicil y creo que mientras se pueda, pues hay que agotar esas opciones, digamos, lo más que se pueda, pues en pacientes que tienen una destrucción del esfínter, que no son candidatos al uso de Flexicil o que definitivamente es muy difícil, pues estoy de acuerdo en que el uso de una colostomía temprana pudiera ayudar y eso pues ya hemos visto que mejora algunos desenlaces. Creo que es difícil asumir la parte de mortalidad. Y lo otro es que me parece muy importante la parte de el uso de terapias de presión negativa, hacer la salvedad de que colocar una terapia de presión negativa no es excusa para diferir los lavados subsecuentes del paciente. Y hay algunos textos que hablan de que los lavados, sobre todo el segundo lavado, no debe diferirse más de 24 a 48 horas después del primero para identificar la extensión de la infección. Muy bien, Sarita. Gracias. Elena ya tocó todos los puntos
importantes. Yo creo que las escalas, entre comillas, no sirven para el diagnóstico de la gangrena de Fournier, ¿cierto? Usted le aplica cualquiera de esas escalas a una pancreatitis y le da positiva, ¿cierto? Es la clínica, la sospecha clínica, y ya las escalas lo que te van a ayudar es a ver la severidad, lo que hay que impactar en los pacientes y el riesgo de mortalidad. Son más pronósticas que diagnósticas. ¿Qué otra cosa? Uno tiene que ser exhaustivo en el desbridamiento, ¿sí? Muchas veces el primer desbridamiento con un paciente en choque, con una falla multiorgánica, con un paciente hipoperfundido, no es el suficiente. Por eso yo creo que los sistemas de presión negativos no pueden estar presentes en el principio de la enfermedad, por lo menos hasta yo creería que el tercer lavado, o sea que usted tenga una delimitación del tejido necrótico. Porque si hay necrosis, ¿usted a qué le va a hacer angiogénesis? ¿Sí? ¿A qué le va a hacer retracción de la herida? Le va a drenar, pero ¿qué es lo que está pasando? Como vos lo explicabas muy bien en la fisiopatología, eso está avanzando al trote. Entonces, un VAC que se coloca inoportunamente es ocultar el avance y la progresión de la enfermedad. Entonces, el VAC debe llegar cuando ya la condición de necrosis del tejido es mínima. A veces hay que hacer resesiones muy amplias y inicialmente yo creo que en la experticia quirúrgica uno es limitado, temeroso, pero uno se da cuenta que eso impacta en la evolución del paciente y en el pronóstico del paciente. Y hay que hacer resecciones hasta donde haya tejido sano. Hay que tratar de aclarar digamos que hay diferentes, dentro de las infecciones necrotizantes de los tejidos blandos, hay diferentes compromisos. La fascitis, que va a estar limitada con la fascia, y las miositis, que van a involucrar tejido muscular, en los cuales son mucho más agresivas y hay que hacer un desbridamiento muchísimo mayor, a veces incluso considerar el compromiso compartimental. Entonces, ¿eso cómo se hace? Evidenciándolo. Hay estudios que muestran que tomar muestras del músculo para patología, una cantidad de cosas, pero se hacen dispendiosas y son diagnósticos, entre comillas, tardíos. Es la evidencia clínica y quirúrgica de ese compromiso. Las colostomías, hablando pues de lo que es como controversial, creo estar de acuerdo con Lina en que yo creo que más del 50% de las colostomías que se hacen no están indicadas por falta de cuidado de los pacientes, porque es muy fácil ponerles una curación y entonces esperar, y si el paciente hace deposición, tiene un pañal, entonces no importa. No, si un paciente tiene una buena curación, se hace deposición, se lava, se limpia, no tiene por qué muchas veces contaminarse y no debería ser una condición para derivar el paciente del tracto gastrointestinal, habiendo una gran morbilidad, incluso mortalidad, en las colostomías. Creo que la indicación absoluta es cuando hay compromiso del introito anal, compromiso del esfínter anal. A ese paciente no se le puede negar una colostomía. Pero la sola indicación por contigüidad no me parece que sea suficiente. Hay otras alternativas. Incluso está la otra vertiente y es mantener el paciente constipado. Son pacientes que habitualmente están en malas condiciones, que no están con nutrición o que tienen nutrición parenteral. Entonces el paciente puede constipar de posición cada 3, 4 días, muy forme, que se evacúa y no tendría por qué contaminarse. Entonces es otra alternativa
al Flexisil. Personalmente no me ha gustado nunca. Le veo más dificultades al Flexisil que a cualquier otra alternativa, pero es una de las que hay. No porque a mí no me guste, no quiere decir que no tenga alguna indicación. Yo creo que es importante enfatizar en esos puntos controversiales. Muchas gracias. ¿Hay algún comentario en San Vicente? Oh, mira. Muchas gracias.